Bueno, buenas tardes. Perdona, el retraso es que no tengo internet en el iPad y estaba buscando la sesión. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos en la sexta sesión de las jornadas del Estado. Muchas gracias especialmente por el día, porque yo he llegado un poco antes y me ha caído una nieve que he pensado, madre mía, no, al final esto es mes de marzo, hace dos semanas cuando vine hacía calor y esta semana un frío y he pensado, se va a acabar el mundo. Y nosotros veníamos a hablar de la libertad, ¿no? de los caminos de la libertad. Y así que muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a los invitados, Josep Ramoneda y Lucía Pallero. Y empezaré por presentarles a Lucía, que es doctora en Filosofía del Derecho, y es profesora de Derecho en la Universidad de Oviedo. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias. Aquí tenemos a Josep Ramoneda, que es filósofo. Lo encontraréis, lo conoceréis porque tiene una gran trayectoria profesional. Colabora en diversos medios de comunicación como El País, el diario Lara, en la cadena SER. Y además dirige una revista que recomiendo porque la pueden encontrar arriba en la librería, que se llama La Maleta de Portbou, la Maleta de Portbou, que es en castellano, La Maleta de Portbou. Y que la recomiendo encarecidamente porque es una revista muy profesional con artículos muy intensos, muy profundos de política, de historia, y además le comentaba que el último número es de 1956 y habla sobre la revolución que hubo en Hungría, muy interesante. Así que bueno, ya muchas gracias también por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Madrid. Después de la nieve llega la calma. Y ahora, doncs, hoy habíamos titulado la sesión de hoy Los itinerarios de la libertad. Yo cuando la planteé pensábamos un poco en las diferentes maneras que ha habido de acceder a la libertad o de qué es lo que pensamos las sociedades y cómo podemos definir la libertad y qué pensamos que es la libertad y cómo ha ido modificándose o cómo puede modificarse ese significado de la libertad en las democracias. Y entonces, pues la reflexión que me hacía y que les trasladé a ellos cuando les planteé la sesión era por qué la democracia española, por qué parece que ha envejecido tan rápidamente. ¿Por qué lo digo? Porque parecía que durante la transición iniciábamos algo nuevo y con muchas ganas, mucho ímpetu. Y la pregunta es esta: ¿por qué parece que ahora parece que está caduca y que parece que ya no nos sirve este sistema? ¿Por qué la democracia española parece que ha envejecido tan rápidamente en apenas 40 años que hace que estamos de democracia? Bueno, no lo he comentado porque ustedes ya lo saben, pero más o menos haremos como todas las sesiones. Ahora mismo haremos un diálogo con los invitados y luego durará más o menos una horita y a las 8 o así pasaremos el turno de preguntas al público. Así que podéis empezar los dos como queráis. Yo me voy a poner un poco más atrás porque si no... ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues yo sí creo que la democracia española está vieja, necesita un cambio. Y eso creo que se debe a varios factores. Bueno, en primer lugar, es importante tener en cuenta las circunstancias en las que se forjó la transición. En aquel momento, la amenaza de un golpe de Estado era algo tangible. Y además, la transición española se suele describir como una transición vía transacción, se suele decir. Es decir, las élites del régimen accedieron a la apertura democrática a cambio de algo. Y ellas fueron las que dirigieron ese cambio político, con lo cual, bueno, el saldo final, digamos que les benefició. Eso hizo que determinadas cuestiones que se entendían como muy sensibles, pues no se debatieron abiertamente o no se dejó que la ciudadanía decidiese sobre ellas. En aquel momento se justificó, como digo, por esa amenaza de que las élites no dejasen que la democracia avanzase.
El problema es que ese régimen que se instauró ahí, ese régimen democrático que cristalizó en la Constitución del 78, apenas se ha modificado. Y eso es una anomalía con respecto a países de nuestro entorno con los que nos gusta compararnos. Al no haber modificado esa Constitución prácticamente en 40 años, pues ahora nos encontramos con que la sociedad ha avanzado mucho más rápidamente que la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Y no es raro que en el momento actual haya voces que ya no reclaman una reforma de la Constitución, sino un nuevo proceso constituyente. Si no se acometen rápidamente esas reformas necesarias, que luego podemos entrar en qué puntos pues sería más urgente hacer una reforma, pues es muy probable que de alguna manera la ciudadanía reclame ese cambio de régimen y ya no siguiendo el procedimiento legalmente establecido en la Constitución para su reforma, porque la Constitución permite su reforma y además totalmente, no tiene ninguna lo que se llama cláusula de intangibilidad explícita, es decir, ningún artículo de la Constitución está prohibido ser reformado. Eso pasa en otras constituciones, pero no en la española. Si a eso unimos el momento de crisis económica y la manera en que en España se ha afrontado esa crisis económica, las medidas que se han adoptado para salir de la crisis económica o para gestionar esa crisis económica, tenemos que la ciudadanía ahora mismo, una gran parte de esa ciudadanía está sufriendo los efectos de la crisis y es mucho más crítica con el sistema político. La ciudadanía en general se ha politizado bastante. A eso también ha contribuido el movimiento 15M y todas sus secuelas, mareas ciudadanas, la plataforma de afectados por la hipoteca, Podemos, todas las plataformas ciudadanas que se han ido presentando en distintos municipios, Guanyén, los que quieran. Estos movimientos han ido politizando a la ciudadanía, han sabido canalizar el descontento popular y le han dado forma, digamos, expresión. Han realizado una labor que se llama performativa, es decir, le han dado voz al descontento popular. El hecho de transformar en palabras lo que uno siente hace que eso cobre realidad. Y ahora mismo, como digo, la ciudadanía es mucho más crítica con determinadas cuestiones que antes, pues se pasaban por alto. La exigencia de mayor transparencia, en qué se gasta el dinero público, para qué sirve el Senado, son preguntas que antes la ciudadanía no se hacía y ahora sí. Entonces, creo que todas estas razones hacen que podamos decir que sí, que el sistema de la transición está caduco. Sí, yo creo que la pregunta por qué la democracia española se ha, digamos, encastillado tan rápidamente, no tan rápidamente, envejecido. Yo creo que no puede separarse del contexto global. Es decir, sí, hay unas causas específicas, pero lo mismo que estamos predicando a la democracia española en este momento, los mismos problemas que vemos, de forma muy similar los estamos viendo en los países del entorno. Francia está metido en el lío en vigilias de elecciones presidenciales, en que cabrían, y en algunos casos a peor, muchas de las preguntas o de las quejas que nos podríamos plantear nosotros, y así sucesivamente. Es decir, hay una cierta crisis del modelo de gobierno de base bipartidista que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo un periodo feliz del que nosotros no participamos, acostumbra a recordarse como las 30 gloriosas, feliz sobre todo si lo miramos a distancia, porque cuando entramos en el detalle ya no todo es tan bonito, pero que a partir de finales de los 70 se puso en marcha un proceso de cambio de hegemonías ideológicas
del que ahora estamos viviendo las consecuencias. Se entró en una fase pues que se impusieron dos o tres ideas fundamentales. La primera de ellas que la economía es la base y legitimación de todo lo que ocurre. La segunda, el individuo, la individualización, es decir, la famosa frase de la señora Thatcher, la sociedad no existe, solo existen los individuos. Estos dos elementos a mí me parecen determinantes, ¿no? La tercera, la imposibilidad de cambio. La cuarta, no hay límites a la expansión económica, y que es lo que yo llamo el nihilismo, cuando se olvida la idea de límites. Siempre acaba mal, porque por principio una sociedad es una sociedad interrelacional, por tanto interrelacional quiere decir poner criterios morales de convivencia, y los criterios morales siempre significa marcar límites. Y ahora nos encontramos en una situación en la que parece que las democracias en general se tambalean. Los que habían sido piezas articuladas de las democracias de posguerra, los partidos socialdemócratas, están cayendo en barrena, incapaces de algo fundamental en democracia, que es de construir una alternativa a la otra parte. Cuando la democracia desaparece la alternativa, es muy difícil sostenerla, pero la maquinaria del bipartidismo a lo largo del tiempo ha convertido a los regímenes bipartidistas en regímenes sin alternativa, y este es uno de los problemas en los que nosotros nos encontramos. Si vamos, en definitiva, no es muy distinto lo que ocurre ahora, y esto se olvida a menudo, de lo que ocurrió a principios del siglo XX. En finales del siglo XIX se dio una primera gran globalización, si nos situáramos en la época. Ahora nos puede parecer una globalización ridícula, pero fue una primera gran globalización del sistema económico capitalista. Ahora estamos en la segunda, mucho más, digamos, intensa en muchos sentidos debido a la potencia de los instrumentos de que gozamos. Se ha producido un proceso de globalización acelerada, con consecuencias directas sobre la propia experiencia humana, y además este proceso de globalización se ha llevado muchas cosas por delante, muchas certezas por delante, y ahora viene el momento del retorno hacia atrás, es decir, la ciudadanía que siente como si la tierra se hubiese movido, en vistas de que los sistemas de gobernabilidad global no funcionan, porque el poder económico se ha globalizado y el poder político no, tienden a replegarse sobre sí misma, y vuelve la memoria, el recuerdo del Estado-Nación, que es el espacio que hasta ahora más garantías había dado. Pero por otra parte, este cambio viene apoyado en unos instrumentos de comunicación poderosos, y la política siempre tiene que ver mucho con los medios de comunicación dominantes, sí. Entre ellos la sociedad digital, que nos está introduciendo en cosas que no teníamos previstos. Por ejemplo, ¿quién se podía imaginar que una persona de la América profunda, que se siente abandonada y dejada a su suerte, cada día recibe ahora a su nombre, en su cuenta de Twitter, un Twitter del presidente de los Estados Unidos, que además se dirige a él directamente y habla con su mismo lenguaje? Barrio bajero, todo lo que queráis. Bueno, esto es una innovación que no estaba prevista y de cuyas consecuencias todavía no somos capaces de ser conscientes. Este sería un poco el marco global dibujado así de una manera muy acelerada. Aquí, ¿cuál es el problema? Yo creo que tú, Lucía, lo apuntabas muy bien. Bueno, la transición, venimos de donde venimos de una transición hecha con muchos golpes de riñón, con muchos momentos de regate corto, con poca perspectiva de conjunto. Yo soy de los que estoy convencido de que no hubo nunca un plan de la transición, y que la transición se fue haciendo fruto de diversas variaciones y circunstancias, y bueno, y además con concesiones que derivaban de una situación en que la relación de fuerzas no estaba clara. Nunca hemos sabido el valor real de algo que pesó mucho, sobre todo la transición, que es el llamado ruido de sables. ¿Era tan potente como para tener que contenerse en algunas cosas, o se podía haber ido más lejos? No lo sabemos, ni probablemente lo sabremos nunca, ¿no?
A mí hay una frase de Felipe González en el informe general 1 de Pere Portabella. Pere Portabella hizo, hace ya muchos años, en los inicios de la transición, una película que se llamaba Informe General 1, que era una conversaciones con los grandes protagonistas de aquel momento. Ahora lo ha repetido el Informe General 2 con los movimientos sociales actuales convertidos en partidos políticos y eso. Allí Felipe González a pregunta, si mal no recuerdo, de Ramón Tamames, dice una frase, algo así como: muerto Franco, muerto el franquismo. Bueno, pues este posiblemente es uno de los pecados originales de la transición, que bueno, probablemente por miedo, por lo que sea, se decidió que muerto Franco, muerto el franquismo, y olvidémonos. Como más nos olvidemos, mejor. Claro, el PSOE, cuando llegó al poder en 1982, llegó con una autoridad política y moral sin precedentes en la historia, con una legitimidad política y moral sin precedentes en la historia española. De mayoría absoluta. Mayoría absoluta, además viniendo de la tradición democrática, etcétera, etcétera. En aquel momento había diversas opciones. Era el momento en que realmente se empezó a construir de verdad el nuevo régimen. Hasta entonces era transición, en aquel momento ya era construcción. Yo entiendo muy bien, porque por edad lo viví y probablemente hubiese hecho lo mismo, que se priorizara la consolidación, la consolidación. En un país en que la democracia había durado siempre 15 días, pues el objetivo principal era que esto no volviera a pasar. Esto tuvo un coste, que probablemente no se hizo el esfuerzo de culturalización democrática en un país en que no había tradición democrática. Llevábamos 40 años de dictadura. Había la gente que había colaborado con la dictadura, y había la resistencia al franquismo, que además de ser poquita, de tradición democrática poca. No había una experiencia, una tradición democrática real. ¿Qué se fue? A construir un sistema sólido. Un sistema sólido al que no tardó en apuntarse, una vez hecha la travesía del desierto, el PP. Un sistema sólido formado por dos grandes partidos muy jerárquicos, muy estructurados de arriba abajo, y con una división de poderes relativamente controlada, sobre la base de una hegemonía absoluta del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. Una hegemonía absoluta es exagerado, una hegemonía considerable del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. ¿Esto qué ha pasado? Que ha ido generando unas inercias, una dinámica que ha hecho lo que decías tú, que el régimen no se haya planteado nunca la necesidad de renovarse. Que no haya habido reforma alguna de la Constitución, menos una pequeña cosa hecha con un mes de agosto por la noche, con alevosía y de escondidas. Y que ha llegado un momento en que esto, digamos, ha estallado por encarcaramiento, por incapacidad de moverse, ¿no? En una especie de sistema muy cerrado, y que ahora este sistema cerrado es el que se está agotando y está dando muestras de... ¿Y creéis que, por ejemplo, esto que acabas de decir, esta falta de experiencia o de tradición democrática en España tiene que ver con este cansamiento tan rápido de la democracia? O sea, cansamiento pero no digo que esté... Primero, no es tan rápido. Segundo, no se tiene que separar del contexto. Y tercero, se construyó un Estado nuevo. Hay que tenerlo en cuenta esto, a partir de los cimientos de un Estado que era el que era. Tengámoslo todo, no olvidemos ninguno de los datos, ¿no? Lo que ha habido, sí, es una cierta cerrazón, que ha dado un sistema que parecía que ya era eterno, que es una especie de alternancia bipartidista entre dos partidos, sí, cada vez más semejantes en más cosas, y que, como era previsible, era imaginable,
las políticas de austeridad a la crisis son las que se lo han llevado por delante, porque es cuando allí sí que ya ha quedado claro que las diferencias entre unos y otros eran en última instancia excesivamente limitadas para seguir manteniendo la ficción. Bueno, y en cualquier caso, sí teníamos una tradición democrática no tan lejana, que es la de la Segunda República, y se hizo se corrió un velo consciente sobre eso. Cuando un par de generaciones por medio. Sí, hubo un par de generaciones, pero se podía haber recurrido a... Sería además, creo que lo más lógico, porque era la tradición democrática inmediata. Claro. Y se quiso equiparar el franquismo con la República. Los desmanes de unos y otros nos habían llevado a una guerra y luego a 40 años de dictadura, y eso fue una operación consciente, no es que no tuviésemos nada a lo que mirar. Por eso creo que sí, no hay que desdeñar el poder que tuvieron las élites en el diseño del nuevo régimen, porque bueno, eso ha condicionado cómo se ha desarrollado, primero cómo se elaboró la Constitución. La Constitución tiene algunos puntos que digamos que fueron imposiciones extraparlamentarias que han marcado el devenir del régimen. Y por otro lado, sí creo, en eso estoy de acuerdo contigo, Josep, que la democracia española no se ha agotado tan rápidamente. Por ejemplo, Jefferson decía que las constituciones debían modificarse, y las leyes en general, en cada generación, que los muertos no podían vincular a los vivos. Y él ponía, para él una generación abarcaba 34 años. Nosotros ya hemos superado ese lapso. Sin estar totalmente de acuerdo con Jefferson, simplemente lo menciono porque me parece que 40 años no son pocos. Las personas de 50 y tantos años ya no votaron la Constitución. Eso es una gran parte de la población. Y muchos ni siquiera habíamos nacido cuando la Constitución se elaboró, con lo cual es hora de hacer un gran cambio, y ya se tenía que haber hecho anteriormente. Yo tengo la sensación, es evidente que la única forma, digamos, de ruptura, el único momento de ruptura que hubo en el proceso de la transición, de ruptura en el sentido de empalme con la tradición republicana, es la refundación de la Generalitat de Cataluña con Tarradellas como presidente. Es el único momento que engarza con la República. Que ahora se ha cumplido el aniversario, ¿no? Sí. Y sin embargo, Tarradellas simbolizó casi más que nadie el espíritu de reconciliación de la transición, y es de los que más firmemente defendió la idea, una vez reconocida su institución, de pasar por alto las fracturas que nos había llevado hasta donde nos había llevado. Esto no se puede olvidar tampoco. Por tanto, una experiencia republicana legitimó en buena parte los compromisos de la transición. Lo digo descriptivamente, ¿no? Y me parece que es interesante en muchas direcciones, ¿no? Yo creo que una cosa sobre la que habría que afinar, porque se ha pasado muy de puntillas muchas veces, es la diferencia entre el cambio de régimen político y el cambio de régimen, para decirlo así, en el universo económico. El cambio de régimen político se va produciendo a través de los procesos que de todos conocemos, y yo entiendo que la transición, a mi entender, se da por terminada en el momento en que el PSOE es un partido procedente de las anteriores instituciones democráticas, se asienta en el poder y realmente construye el nuevo Estado.
La transición económica, es decir, la pérdida de poder de los que lo sustentaban durante el franquismo y el paso a otras manos, se produce significativamente más tarde. Y se consolida, a mi entender, en un proceso que nos vuelve a ligar con los procesos europeos. Se consolida en el momento de las grandes privatizaciones y desregulaciones, que es el momento en que Madrid pasa a convertirse en una capital económica global. También con el PSOE. Y es el momento, con el PSOE y sobre todo con el PP de Aznar, que es el momento en que aparecen las nuevas figuras, muchas de ellas ahora con procesos judiciales, que reemplazan al antiguo panorama de grandes responsables económicos del franquismo, y que es el momento en que las grandes compañías se privatizan y el capital privado adquiere un poder de proporciones muy superiores a las que tenía anteriormente. Bien. A mí me parece que este momento es muy significativo, porque es el momento a partir del cual empieza el deterioro definitivo de la democracia española. O sea, es interesante, por lo que tú dices, es no solo político, sino que también es un cambio económico que hace que la gente, que haya un hartazgo, haya un cierto rechazo. Antes comentabas que había que este hartazgo, esta crisis de la democracia o esta caducidad de la democracia, de la necesidad de que hay una generación, no sé si decir que una generación, pero sí que una nueva voluntad de un sector de la gente de cambiarlo, se había traducido en los movimientos del 15M, no sé si qué es antes, si el huevo o la gallina, pero bueno, que los movimientos del 15M canalizaban esta voluntad de cambiar, pero también en el aspecto catalán hay otro movimiento que es el movimiento nacional, que lo ha apuntado antes Josep, con el tema de la globalización, pero también a la vez la reaparición de nuevos nacionalismos y de nuevos sentimientos, o sentimientos que antes no se reivindicaban tanto, pero se vuelven a reivindicar, y entre estos aparece el derecho de autodeterminación. Y esto es lo que yo os quería preguntar a nivel, vosotros como filosóficos, ¿qué es exactamente el derecho de autodeterminación? ¿Qué es? Y cómo se pueden, para hacerlo breve e ir directamente al grano, el derecho de autodeterminación depende de los pueblos, de las naciones, o está sometido a las leyes de los estados, es decir, es una cosa que está por encima de los estados y es inherente, por tanto, a la nación o al pueblo, o tiene que estar sometido a la legalidad de los estados. Bueno, el derecho de autodeterminación, autodeterminación es un término polisémico. Dependiendo de la intención normativa del hablante, pues adquiere un contenido u otro. En algunos contextos se entiende que autodeterminación es pues, disfrutar de algún grado de autonomía, sea autonomía territorial o no territorial. En otros contextos se entiende pues que si en un Estado plurinacional existe un régimen de democracia liberal, pues sus partes constituyentes ya disfrutan de autodeterminación. Y hay otros contextos en los que se entiende que autodeterminación es la capacidad que tiene el pueblo, la ciudadanía, de decidir tanto el régimen de gobierno interno como externo. Se habla de autodeterminación interna y externa. Eso incluye una variedad de posibles resultados. Uno de ellos es la secesión, pero no necesariamente. En el contexto español y más concretamente en el contexto catalán, creo que lo que más sentido tiene es hablar de autodeterminación en el tercer sentido de los que he dicho. ¿Sobre quién recae este derecho? Pues hay dos posibilidades teóricas. Bueno, quizás estoy simplificando mucho, pero se puede entender que el titular de ese derecho es el pueblo o la nación, o se puede entender que es un derecho individual, de ejercicio colectivo. Si entendemos que es un derecho individual, de hecho, el derecho a decidir se suele configurar
como un derecho individual, para bueno, no tener que decir ¿y qué es la nación? ¿Y cómo la delimitamos? Y esto también siempre nos trae problemas, ¿eh? Sí, lo sé. El problema teórico de configurar el derecho de una manera individual es que podemos llegar a la típica reducción al absurdo. Y entonces, si un individuo se quiere autodeterminar, podría hacerlo, y dos, y tres, ¿y dónde ponemos el límite? Bueno, eso se salva, y los partidarios del derecho a decidir, que defienden la titularidad individual, lo hacen, apelando a la viabilidad del futuro Estado. Eso lo que hace es colectivizar el argumento, de alguna manera. Y en el fondo, llegados a ese punto, desde un punto de vista teórico, a lo mejor es una cuestión de estilo, es decir, si es un derecho individual de ejercicio colectivo que necesariamente tiene que implicar que lo que salga de ahí sea viable, o que ya lo configuremos directamente como un derecho colectivo, un derecho de las naciones o de los pueblos. Por supuesto, a nivel técnico-jurídico pues no es lo mismo, pero no vamos a entrar en eso porque no... Pero a nivel teórico pues podríamos decir que acabamos prácticamente en el mismo lugar. Y eso nos lleva a decir que es la nación. No sé si quieres que entremos ya ahí o... Bueno, me gustaría ver la opinión de Josep y... Vamos a ver, a mí me parece uno de los problemas característicos de este país es una cierta resistencia a afrontar los problemas. Y yo creo que en el origen de la transición, por ejemplo, hay algunos ejemplos de estos. Por no afrontar un problema al fondo, se acaba con soluciones que acaban siendo después extraordinariamente problemáticas. Por no resolver 2 problemas y medio, perdona que lo diga así, es decir, Cataluña, el País Vasco y Galicia, se crean 17. Bueno, es una manera un poco extraña de resolver las cosas. Ya sé que era muy difícil resolver los 2 problemas y medio, pero no sé, quizás hubiese merecido la pena hacer un esfuerzo y ahora estaríamos en otro estadio, o no, igual nos toca pagarlo a nosotros ahora, ¿no? Pero yo debajo de este debate veo esta eterna dificultad de afrontar los problemas, especialmente si son problemas, digamos, delicados, en el sentido incluso sensible de la expresión, ¿no? Por eso a mí no me entusiasma esta tendencia a los problemas complicados, intentar resolverlos sobre la vía de la apelación a los absolutos. Absoluto 1. Nada fuera de los límites de la ley. Se utiliza además con una banalidad enorme esta expresión que a mí me produce escalofrío cada vez que la siento y que la oigo, y muchas veces además la oigo firmada por compañeros de mi generación que cuando era jóvenes me desbordaban por la izquierda y ahora ya no sé por dónde me desbordan, que es la expresión el imperio de la ley. Cada vez que oigo hablar del imperio de la ley me entra un escalofrío, porque para mí el imperio de la ley quería decir cosas muy claras, por lo menos cuando era joven. Bueno, pues ahora se utiliza sin ningún reparo la expresión el imperio de la ley para justificar que nada de lo que se pida en Cataluña no sé qué, porque los límites de la ley. Cuidado con los límites, con la ley como límite absoluto. Primero, porque favorece una confusión, que es creer que la realidad es la ley. Y la realidad no es la ley. La ley existe para, digamos, ordenar y organizar cuestiones en sociedad. Y la ley, evidentemente, tiene que estar ahí y poner límites. Pero la realidad no es la ley. Y cuando la realidad y la ley rozan excesivamente, el problema llega un momento en que no hay solución democrática que consista en forzar la realidad todo lo que sea necesario antes que modificar la ley. Por tanto, este es un absoluto del que desconfío. También desconfío del absoluto contrario. La soberanía es un principio que está por encima de todo. Bien, la soberanía es el fundamento de la democracia. La última palabra la tiene el pueblo, pero dicho esto, la última palabra se ejecuta de algunas maneras y hay que decidir cómo se ejecuta y en qué condiciones se ejecuta. Por tanto, principio absoluto contra principio absoluto no avanzaremos un paso. Lo que hay que hacer es
qué leyes hay que cambiar y cómo hay que entrar al detalle, y cómo hay entonces, que ejecutar, ¿no? el principio de soberanía, no quedarnos cada cual afirmándose rotundamente yo tengo derecho absoluto a tal y yo tengo derecho absoluto a no sé cuál. No. Y esto me parece que es una tendencia natural cuando no se es capaz de afrontar problemas que son difíciles de resolver, que son los problemas que se acostumbra a llamar indivisibles, los que no son fáciles. Cuando un problema se puede trocear, se puede dividir, es más fácil de resolver que cuando... Pero la experiencia demuestra que hay instrumentos para resolver los problemas indivisibles y que un instrumento para resolver los problemas indivisibles ha sido muchas veces votar. Y por tanto es una opción que hay que tomar en cuenta y tomarla seriamente, cómo se puede resolver un problema aparentemente indivisible votando. Esta sería un poco mi posición sobre el tema. ¿Se podría resolver votando? ¿Estáis de acuerdo los dos? Yo ya te digo que... El problema de Cataluña, ¿quieres decir? Sí. Bueno, sí. Sería el primer paso. Es más, en cualquier caso, de una forma u otra, tarde o temprano, probablemente más tarde que temprano, se resolverá votando, digamos. De una forma u otra, no digo cómo, pero... De acuerdo. Sí, se tendría que resolver votando. Entonces tendríamos que entrar al detalle del problema, ¿no? Bajar de los absolutos al detalle sería. Bien, creo que me habéis contestado la siguiente pregunta, que era un poco, aparte del caso catalán, ¿cómo creéis, si creéis que esta crisis también ha afectado al caso español? Pero creo que ya ha quedado claro que sí, ¿no? Que los movimientos están por todas partes de España, ¿no? Sí que hay un cierto desencanto. Hay un dato que tiene su interés. El 15M y la Asamblea Nacional Catalana surgen el 2011 con un mes de diferencia. ¿Por qué digo que tiene un interés? Bueno, primero porque nos permite abandonar esta tradición de este país de pensar que los problemas que aquí ocurren solo nos ocurren a nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en 2011? Pues fue cuando, aplicadas las políticas de austeridad desde 2008, empezaron a hacer reventar la situación y fracturaron las clases medias europeas. Las partieron por la mitad entre, para decirlo así, los integrados y excluidos, los que consiguieron mantener el puesto de trabajo o la pequeña empresa o lo que fuera que tenían, pues estos salieron bastante bien parados, porque además la inflación ha bajado, más bien recuperar los demás, que además en esta cultura que nos había hecho creer que las sociedades europeas eran ya una inmensa clase media, que el 80% pertenecían a ella, unos compraban en Zara y otros en Louis Vuitton, pero todos tenían los mismos modos, hábitos, aspiraciones, segunda residencia, coche, no sé qué, tal. Había por arriba unos que ya se habían ido, la secesión de los ricos, desentendiendo de sus países y yendo a una especie de dominio global, y por abajo unos ya marginados perdidos a los que casi ni se les miraba, ¿no? Esto de pronto, este 80% se parte por la mitad y las consecuencias empiezan a hacerse profundamente sentir en eso, 2010, 2011, y en este momento, pues claro, estallan cosas. Y en el caso español, irrumpen los movimientos sociales después de una crisis que parecía que era una crisis sin iconos, una crisis digamos, que estaba pasando casi en la oscuridad. Irrumpe una serie de movimientos sociales que después, esta es la sorpresa que no estaba prevista, tendrán la osadía de transformarse en partidos políticos e ir a disputar el poder en las instituciones. Los movimientos sociales, por definición, se da por supuesto digamos, que forman parte del decorado, que se quedan al margen de las instituciones y dan credibilidad a un sistema democrático, porque salen a la calle y hacen manifestaciones, pero nunca llegan a... Bueno, pues este ha sido uno de las novedades. Y la otra novedad es que en un momento en que todo el mundo nos dice que estamos delante de un muro, Albert Camus decía en un artículo de Combat del 45 que ante un muro solo pueden sobrevivir los perros, que los humanos se asfixian,
pues estamos delante de un muro, que no hay futuro, que la situación será muy complicada, que tal. Bueno, pues en este momento se abre una ventanita en el muro, se abre y dicen, mire, ahí hay un país que quizás se lo podría organizar solo de una manera muy razonable y no sé qué, y se crea una utopía disponible. Bueno, pues el movimiento social y la utopía disponible irrumpen en el mismo momento, porque hay unas circunstancias generales que aquí toman estas manifestaciones y que en otros lugares de Europa tomarán otras, con una cosa para tener un cierto motivo de satisfacción, que las formas que han tomado en otros lugares son bastante menos deseables que las que han tomado aquí entre nosotros. Sí, es verdad que bueno, todos los síntomas que ha mencionado Josep y otros que se ven en otros países europeos denotan una crisis de representatividad de las democracias liberales. Ante el Brexit o ante la victoria de Donald Trump o ante el ascenso de la extrema derecha en tantos y tantos países, una explicación rápida es que las clases trabajadoras están alienadas, que bueno, votan siguiendo los cantos de sirena del primero que llega y que les convence. Pero un elemento importante es que la socialdemocracia ha abrazado el neoliberalismo sin límites. La socialdemocracia era pues la opción política que representaba a las clases trabajadoras. Cuando renuncia al socialismo, cuando no defiende los intereses de las clases trabajadoradas, pues la clase trabajadora ve que ya no le representa. Y en nuestras democracias hay una excesiva delegación del poder. Una persona emite su voto y durante 4 años prácticamente no hay mecanismos para controlar esa delegación del poder. En nuestro país en concreto, los mecanismos de democracia directa están en pañales, prácticamente no existen. Con lo cual, lo máximo que puede hacer un votante de clase trabajadora que se sienta desencantado es el voto de castigo. Y en un sistema bipartidista como es el mayoritario en Occidente, el voto de castigo es la otra opción. Y si la otra opción se radicaliza hacia la derecha y hay una tendencia hacia posiciones más de derechas, bueno, desde los años 80 se han ido moviendo los partidos hacia esa línea, en la Unión Europea en concreto, pues entonces ocurren cosas como esta. Si salen nuevos movimientos y son además de extrema derecha, si le echan la culpa a las élites de lo que pasa y además explican el sentimiento de desarraigo y de miedo y de falta de perspectivas que tiene la clase trabajadora, y lo sabe hacer mejor que la izquierda, porque a la izquierda le está faltando discurso que encante a las masas, discurso que explique lo que pasa, discurso que sea una alternativa a lo que hay, pues eso está ganando esa partida la extrema derecha y el partido se está disputando en su terreno. Todo eso está sucediendo más o menos al mismo tiempo. ¿Y en España? Pero en España en concreto, y por ejemplo en la diferencia entre los movimientos pues 15M, etcétera, y lo que pasa en Cataluña, creo que también, aunque sí es verdad que coinciden pues lo que mencionabas, el nacimiento de la Asamblea Nacional Catalana con el 15M, yo creo que un punto importante del actual movimiento que se vive en Cataluña es la sentencia del Estatut de 2010, es un poco anterior. Creo que ese hecho marca un punto de inflexión importante, porque además, bueno, entre otras cosas que se pueden comentar, supone un varapalo al pacto territorial que existía en España hasta ese momento. Y a partir de ahí creo que es cuando el movimiento nacional catalán empieza a cobrar una nueva orientación y una nueva fuerza, con muchísimo más apoyo popular.
Hay que tener en cuenta una cosa que me parece muy importante para entender lo que ocurre en Cataluña y las diferencias entre lo que ocurre en Cataluña y lo que ocurre en España. El régimen político de la transición en Cataluña se agota mucho antes que en España. Es decir, el régimen político genuino de la transición, lo que articula la transición en Cataluña, es lo que genéricamente se ha llamado el pujolismo, que en el fondo es un régimen bipartidista casi perfecto, la llamada sociovergencia, en que hay dos partidos, el partido Convergencia, el nacionalismo conservador, y el Partido Socialista, que se reparten el poder no competitivamente. Se sabe de antemano qué ganará cada cual. Uno gobierna en la Generalitat, el otro en los principales ayuntamientos y es el más votado en las elecciones españolas. Este sistema durará durante 20 y tantos años y tiene un final ya bastante patético, que son la última legislatura de Pujol, que probablemente si se la hubiese ahorrado ¿Y por qué se acaba? Muchas cosas habían sido distintas. En aquel momento, al llegar al final de aquel momento, el sistema revienta y se pasa automáticamente con 10 años de antelación respecto al resto de España al multipartidismo y se forma el tripartito en 2003 y en un escenario político en que son varios, no dos, los partidos en condiciones de gobernar. Esta es la primera ruptura. En esta campaña hace un primer salto el independentismo con la campaña electoral de Carod Rovira en una especie de deslaicización de la independencia. La frase por él usada algunas veces de yo no soy ni nacionalista ni independentista y yo quiero un Estado para mi país. Este factor de deslaización de la independencia, después de tantos años de religión nacionalista pujolista, es más importante en mi entender de lo que parece, porque atrae a sectores de la población significativos. Después hay el desarrollo de la historia de los tripartitos, que ahora no viene al caso, y llegamos al momento que tú dices, que evidentemente es el que propicia el gran salto, que es la sentencia del Estatuto de 2010, ¿no? Pero esta anticipación en la liquidación, para decirlo así muy rápidamente, del régimen de la transición, 10 años antes que en el resto de España, entra en crisis 10 años antes que el resto de España, me parece que no es banal. Y consecuencia de ello, los dos grandes partidos que protagonizaron, después de haber hecho un canto del cisne, porque todo hay que decirlo, el PSOE, el PSC a partir de 2003 llega un momento en que acumula el máximo poder jamás soñado y Convergencia tiene un rebrote en 2010 que parece que le vuelve a proyectar. Ahora los dos están en plena decadencia e incluso en plena transformación, incluso en refundación, como es el caso de Convergencia, ¿no? Me parece que esta diferencia, este diferente ritmo no es irrelevante y tiene que ver con todo lo demás. Yendo a la dimensión global que tú planteabas, yo creo que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, que al desdibujarse la alternancia en los países bipartidistas, el régimen se agota, porque era esto lo que los justificaba y lo que los alimentaba, aunque pudiera tener algo de ficción, ¿no? Pero más allá de esto, lo que se ha demostrado en estos últimos 2 años es el nivel de aislamiento ya no solo de la política, sino del universo político, mediático, académico y económico del conjunto de la sociedad. Es decir, las élites de los distintos sectores sociales no se enteraban de por dónde iba la sociedad, empezando por el mundo académico y cultural, que en vigilias del Brexit seguía diciendo que era imposible que los ingleses, que al final se impondría no sé qué, que todas las encuestas aseguraban, se impondría no sé qué, que haría que el orden se restableciera y
Y con Trump, hasta el último día nos estuvimos todos creyendo que era imposible que los americanos acabasen votando a este señor. ¿Por qué? Porque nos fallaban los instrumentos de percepción de la realidad. No fue una sorpresa, fue una ignorancia de la que son responsables los políticos, los medios de información, los académicos y todos. Los economistas se estrellaron en la crisis, pero los demás nos hemos estrellado en el Brexit y el Trump. Ahora siempre sale el que yo ya lo dije, sí, evidentemente, y hubo alguno que ya lo dijo, seguro, no. Pero eran muy pocos, y enhorabuena al que lo dijo, porque, claro. Ya para acabar, porque nos queda ya muy poco tiempo, aunque podríamos estar debatiendo, a mí me gustaría estar debatiendo toda la tarde, pero como tenemos que irnos con el AVE, como siempre, no podemos alargarnos mucho más. Para acabar, a raíz de lo que decías, la pregunta o la reflexión que a mí me viene a la cabeza es, si hemos hablado antes, y tú has hablado de una segunda globalización, que es lo que, no lo has comentado, pero me gustaría preguntarte sobre si crees en esta tercera industrialización de las que muchos hablan, si tiene algo que ver con el sistema económico. Pero si estamos en un proceso de segunda globalización, ¿cómo es que aparecen ahora estos, podríamos decir, antiglobalizadores, como son el Brexit? Porque el Brexit es una ruptura de la Unión Europea, y el Trump, ¿no?, que quiere volver a... Es exactamente lo mismo que pasó a principios del siglo XX. Entonces no hemos aprendido nada. Pero es extraordinariamente normal que la ciudadanía, si tiene la sensación de que sus referentes básicos le han cambiado, le tiemblan, y tiene la sensación de que los dirigentes políticos no son capaces de poner límites, pues repliegan en aquellas cosas en las que se han sentido seguros y cómodos en el más reciente de los pasados. Y esto es un fenómeno característico de explosión-implosión. Y que seguirá la globalización y seguirán los procesos acelerados en los que estamos, sin duda seguirán, pero seguirán con tiempo, lentamente y con transformaciones que tendrán una importancia, y muchas de ellas en este momento seguro que somos incapaces de imaginarnos. Evidentemente este momento de implosión no significa una clausura, ni mucho menos del proceso global, todo lo contrario, significa, un periodo de freno que obligará a recomponer ciertas cosas y a seguir avanzando. Hay que confiar que en condiciones mejores que las de esta primera explosión inicial, pero hay que confiar sencillamente, ¿no? Sí, la globalización podría haber adoptado muchas formas y puede todavía adoptarlas, pero ha sido neoliberal hasta este momento y ha tenido perdedores y ganadores. Y los perdedores son estas clases trabajadoras que en mucha medida votan Brexit y votan Trump, porque se sienten defraudados por la globalización, porque han perdido y siguen perdiendo, porque ven que sus hijos van a vivir peor que ellos. Y ante esa incertidumbre, ante ese miedo, ante esa falta de herramientas para adaptarse a todos los cambios que vienen con la globalización, determinados partidos políticos ofrecen un discurso que les da cierta seguridad, que además le echa la culpa a otros, a los inmigrantes, a los refugiados, a los miserables, ¿no? Sí, y evidentemente no son los culpables, pero digamos que hace el hecho de replegarnos en nuestra comunidad nacional, nos permite sentirnos seguros, tener un objetivo a medio y a largo plazo, tener unos referentes ideológicos, y bueno, siempre el chivo expiatorio del enemigo externo siempre está ahí y es útil, como demuestra la primera globalización costó 2 guerras mundiales, es decir, no
Por eso yo soy totalmente contrario a las doctrinas del apaciguamiento con Trump. No hay apaciguamiento posible con Trump, hay que confrontar con Trump porque el apaciguamiento ya sabemos lo que dio en los años 30 y 40, ¿no? Por tanto, hay que estar alerta y hay que saber que hay situaciones de alto riesgo y que la democracia en estos momentos está muy lejos de estar, digamos, consolidada. No es una situación, a mí me parece menor, y para pensar alegremente que todo esto volverá pronto a su cauce, como ya nos hemos creído tantas otras veces, ¿no? Hay un problema de fondo, hay que asumir algo que es difícil psicológicamente asumir, que es que Europa ya no es el centro del mundo. Hay que asumir que la revancha colonial está ahí y hay que asumir las situaciones en toda su complejidad y no pretender volvernos a engañar una enésima vez más, ¿no? Y bueno, y ahora pensar que nada, que ahora van a hacerle un impeachment a Trump y todo volver a su sitio, y no, cuidado con las fantasías simplificadoras, ¿no? Tú apuntabas ahora una cosa que a mí me parece fundamental: hay que recuperar la idea de progreso. Es decir, las sociedades necesitan expectativas, necesitan la idea de que se va hacia algo mejor, digamos, ¿no? En este momento la idea de progreso está muy clausurada. Pero entonces la idea de progreso la da alternativas, pues como pueden ser los nacionalismos o el proceso de independencia en Cataluña o el Brexit incluso, con un tono totalmente diferente, porque ¿creéis que habrá más Brexits? Puede haber otros Brexits, depende del futuro, depende de cómo reaccione la Unión Europea a la situación actual. Tal como están las cosas ahora, a nadie le podría sorprender que Italia se vaya un día, o que tal como están las cosas. Pero esto no hay que apuntar solo al corto plazo. Estamos en la fase reactiva. Hay que apuntar al medio y a largo plazo, y es en este sentido que hay que recuperar una idea de progreso como la que hubo en otros momentos de la historia, ¿no? Sí, si la Unión Europea no evoluciona, no se adapta a la nueva situación, no hace cambios estructurales, porque a mi modo de ver la clave está ahí, puede haber otros Brexits tranquilamente. O sea, el Brexit, siendo bueno un elemento grave, se podría decir, que nos debe hacer pensar, a mí un momento que me tocó todavía más, sí que me hizo pararme a pensar que era la Unión Europea, fue el Grexit. Cómo dejar a un país totalmente fuera de nuestro club de socios, imponerle unas medidas imposibles de cumplir, llevar a una sociedad hasta ese extremo, porque había ganado un partido de izquierdas. Bueno, es algo preocupante. De acuerdo, es muy interesante la verdad, pero no tenemos tiempo, así que yo creo que daríamos la palabra ya al público. No estamos en esta situación porque hay una falta absoluta de ideas, y especialmente por parte de la izquierda. Entonces se posicionan pues, los populismos de derecha, Trump, el Brexit y cualquier cosa que se apunte, porque ya no hay ideas, los partidos no proponen nada, incluso en Europa los partidos de izquierda están incapaces de proponer otro rumbo, y entonces hay una falta de ideas absoluta, porque ya no estamos en los tiempos de atrás donde era claro que había el capital y el comunismo. Los partidos de izquierdas no han sabido, de momento, no se adaptan y no tienen absolutamente ninguna idea que proponer. ¿Hay alguna otra? Bueno, como queráis. ¿hay alguna otra pregunta?
Sí, vale. Pues hacemos un paro 3 y Muy así bien. respondéis luego, ¿os parece? Les agradezco a los ponentes sus reflexiones, que nos acompañen en la reflexión. Pero una de las ideas que han vertido, me parece que ha sido usted, Josep, es que el 15M y la Asamblea Nacional de Cataluña nacieron con un mes de diferencia, en el 2011. 15M, y yo no sé si había nacido antes, en abril, la Asamblea Nacional. Exacto, si mal no recuerdo es abril-mayo. Sí. Sin embargo, son dos claros exponentes de la creatividad que esta señora echa de menos en los políticos. Yo creo que han hecho un trabajo excelente en cuanto a tener un programa, un discurso y una estrategia. Hay que ver la Asamblea Nacional de Cataluña cómo ha sabido trabajarse la población, los pueblos de Cataluña. Y hay que vamos a decir ya de los herederos del 15M, de Podemos, cómo han prosperado en votos. Sin embargo, la pregunta es, ¿no son antagónicos en Cataluña estos dos grupos? ¿Más? Sí, hay una otra pregunta. Yo tengo un amigo que es muy dado a esos universos de las conspiranoias, que cuenta que en el Congreso del PSOE de Suresnes, ¿no?, donde salió elegido Felipe González, misteriosamente se extraviaron, se perdieron las actas. Por la noticia que yo tengo, que sé poco, allí se confrontaba el liderazgo del señor Llopis, que lideraba el PSOE desde el exilio en México, y que se proponía entonces la alternativa a la transición era la ruptura, que se hubiese hecho en España lo que en el resto del mundo cuando se desnazificó, ¿no?, procesar a los responsables de crímenes contra la humanidad, etcétera, ¿no? ¿En qué quedaría esa opción que allí se truncó? ¿Cómo lo veis vosotros? Contestamos a ¿sí? ¿Las tres preguntas? Sí, sí, Bueno. sí. Bueno, un poco enlazando las dos, ¿no? No hay ideas, las dos, pero no hay ideas y sí hay ideas, ¿no? Vamos a ver, yo cuando planteaba esto, cuando decía antes que falta una reflexión a fondo sobre la idea de progreso, en buena parte me refería a esto, ¿no? Bueno, hay que repensar los términos en los que se podría imaginar un mundo, digamos, más retomar de alguna forma un cierto discurso emancipatorio, para decirlo en términos un poco clásicos, ¿no? Me refería en un cierto sentido a esto. Es verdad que aquí, pues a su modo, ha habido algunas propuestas y ha habido algunas cosas que han, como tú planteabas, del caso del 15M y de la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? Y evidentemente son proyectos que han funcionado como tales en un momento de ausencia de proyectos políticos. Y en Cataluña el independentismo se ha convertido en el primer proyecto político catalán, y aquí del 15M ha surgido un proyecto político poderoso, aunque parece que hay enfermedades eternas del izquierdismo, se reproducen como siempre las eternas psicopatologías de las pequeñas diferencias convertidas en grandes problemas ideológicos, revisionistas y revolucionarios, socialdemócratas y comunistas, en fin, está llena la historia de esta eterna reformistas y radicales, diferentes formulaciones de una misma tragedia, para decirlo así, ¿no? Tú preguntabas, ¿son antagonistas la ANC y el 15M? No. En Cataluña por lo menos hay un punto en el que convergen, que es en la petición, en el acuerdo en que la cuestión catalana se tendría que resolver por la vía del referéndum. En cualquier caso, de estas dos cosas sí que quiero señalar algo que me parece importante.
a veces nos hacemos un poco, yo creo que la tendríamos que hacer más en público, yo creo que la hacemos un poco en privado porque tenemos miedo o a despertar algunas pasiones o a dar la respuesta adecuada, que es cómo se explica que en España no haya una extrema derecha. Y cómo se explica que en España la salida no haya sido la extrema derecha como en otros países, ¿no? Hay que decir que en España, en Portugal, en parte en Grecia, a pesar de su situación, pero bueno, pues en parte probablemente es posible por estos dos movimientos que tú nombrabas, que han sabido atender una parte de público que en otras circunstancias se podría haber ido en otras direcciones, en parte, no solo. Después encontraríamos otras explicaciones, probablemente en la propia historia, en la dificultad de blandir determinadas ideas, determinadas banderas en un país que tiene todavía una dictadura tan reciente. Podríamos encontrar ciertas explicaciones, ¿no? Pero en parte sería, digamos, que hayan surgido por estas dos vías y no por otras vías, no deja de ser significativo y en algún sentido reconfortante, ¿no? Y la pregunta, espera, que la última... Lo de Suresnes. Sí, bueno, sobre chismes y teorías conspirativas. Mira, en este caso, yo nunca he sido un fanático de Felipe González, pero en este caso no tengo ninguna duda en decir qué suerte que ganó Felipe González, porque lo otro me parece que tenía poco horizonte. Bueno, con respecto a las dos primeras preguntas, que van relacionadas, la izquierda, bueno, yo lo mencioné de alguna manera, le faltan, no sé si ideas, pero sí un discurso que emocione a las masas trabajadoras. Y eso es lo que ha conseguido en muchos países la extrema derecha. Es verdad que eso en España no se da. España, bueno, y los países que mencionaba Josep, Portugal, Grecia, el sur de Europa, podríamos decir recientes dictaduras más sí, que nosotros. Supongo que eso es un factor importante. La manera de responder ante la crisis en esos países ha sido diferente, pero sí, más al norte se puede decir que bueno, no sé si una falta de ideas, pero sí de un discurso que emocione. Podemos y la Asamblea Nacional Catalana, en este contexto de España diferente al resto, pues sí me parecen ideas innovadoras. Han hecho propuestas que sí han sabido calar entre la gente y que han conseguido muchos seguidores. Yo tampoco creo que sean antagonistas. Tienen sus diferencias. Podemos no está a favor del independentismo, pero sí como dijo Josep, del derecho a decidir, del referéndum. A mi modo de ver, en las últimas elecciones catalanas hubo discursos de determinados miembros de Podemos, no de Podemos en Cataluña, sino de Podemos en otros lugares de España, que a lo mejor no estuvieron a la altura. Quizá haya un gran desconocimiento, primero de lo que pasa en Cataluña y luego de lo que es la autodeterminación y el movimiento nacional. Pues habría que trabajar en eso. También es cierto que el hecho de que un partido que bueno, tenía opciones de ganar las elecciones generales o de ser una opción relevante de gobierno, haya planteado el referéndum como un punto esencial de su política, con todos los problemas que ha acarreado a la hora de hacer pactos, etcétera, me parece que es histórico en España. Si Podemos hubiese formado gobierno con quien fuera y de verdad llevase ese punto y no lo hubiese guardado en el cajón en la negociación, pues estaríamos ante un escenario muy diferente, creo yo. Un escenario diferente para Cataluña. Pero no te recuerda, bueno, a mí me recordaba un poco lo que decía Josep antes con lo de Trump, es decir,
Todo el mundo decía que no iba a salir y al final salió, y en el caso de Podemos todo el mundo decía que iban a dar el sorpaso y al final no. Sí, puede ser. Las encuestas... Que las encuestas y los medios están un poco perdidos y que no tienen relación con la sociedad, ¿no? O como mínimo no saben... No, y después hay un factor que hay una cierta tendencia a creerse lo que se quiere que pase, ¿no? En vez de pensar en lo que va a pasar, bastante humano. A pensar que pasará lo que uno quiere que pase, y esto siempre es un mal consejo para el científico social. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pues hacemos la segunda ronda. Van a ser varias consideraciones. Una de ellas del final y antes del principio. Cuando se ha dicho que la Constitución española permite cambiarse, porque no hay ningún artículo que diga que no se puede cambiar, pero civilinamente hace falta una mayoría tan grande para cambiarla que directamente es imposible cambiarla. Entonces, bueno, por ahí una parte. Después otra cosa que ha sucedido, que los medios de Cataluña sí lo han sacado a la luz, pero aquí yo no lo he oído, es que cuando se ha renovado la presidencia del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional, cuando se despide, se queja de que le pongan problemas políticos para que los resuelvan ellos, y sobre todo dice que el derecho a decidir sí está dentro de la Constitución. Y la tercera es, la CUP es una parte de lo que es el 15M en Madrid. Por lo tanto, no es que sean antagónicos o no sean antagónicos, es que la parte antisistema que hay dentro de Podemos en el resto de España, digamos, los movimientos anticapitalistas, el asamblearismo, todo esto, en Cataluña es la CUP, no la Asamblea. Sí, aquí. Yo tengo una pregunta para Josep Ramoneda, y es, dado el panorama político catalán actual, ¿a quién puede votar la burguesía catalana? Después del hundimiento de Convergència transmutada en el Partit Democràtic Europeu de Cataluña, un abogado, un médico, una clase media relativamente alta, ¿a quién tiene para votar? No sé si hay otra pregunta. ¿Hay alguna otra? ¿No? Sí. Ah, bueno. Si puedo repetir, sí, hombre, si no hay... Claro, claro. La pregunta es, los veteranos recordamos, incluso yo voté en contra cuando el régimen franquista se implantaba aquí. Yo no me lo creía, que ya había trampa aquí. No lo creía. Pero es que hubo mediadores, hubo hombres de Estado, Fernando Miranda, Suárez, hubo personajes que arriesgaron, personajes con visión de Estado. Pregunto, ¿ustedes vislumbran, tienen noticias de algún personaje actual con altura de Estado o altura de mujer? Muy bien. La última pregunta. Bien, pues entonces si queréis responder. Muy bien. Sobre las cosas que tú decías, pues sí, se puede decir. Yo no creo que la CUP está en algunas cosas cerca del 15M, otras no son... Bueno, pero ella sigue en la retórica antisistema. Podemos nunca se sabe muy bien si sigue siendo antisistema o ya es sistema. Bueno, es más... Pero vaya, sí, hay todo, digamos, podemos decir que hay un aire de familia. Y segundo, ¿no? Efectivamente, las declaraciones de la Constitución de Pérez de los Cobos eran interesantes. Uno siempre tiene la tentación de decir, bueno, ¿y por qué no lo dijo antes? Claro, sí. porque no quería perder el cargo, pero es cuando hubiese sido útil que lo dijera, ¿no? Y bueno, en definitiva él decía una cosa muy sencilla, que es que vale para, que es un poco lo que sí se supo hacer al inicio de la transición, que es, oiga, los problemas políticos resuélvanlos políticamente y después ya buscaremos la solución legal, pero no nos obliguen a nosotros a hacer el trabajo que ustedes no tienen coraje para hacer.
entre otras cosas por una razón muy sencilla, porque lo que se hace con este juego es deteriorar las instituciones y el propio Constitucional acaba pues que todo el mundo dude de su neutralidad. Claro, y en esto pues me parece que es elemental, y es una de las cosas que están claras, ¿no? ¿A quién puede votar una persona de la burguesía catalana? Supongo que habría que entender que en la pregunta que no se sienta independentista o que no quiera pues no lo sé. Yo tengo la sensación, mirando un poco los resultados de las últimas elecciones, tengo la sensación de que muchos, o bastantes, todavía siguen votando al PDeCAT. Ahora, bueno, en el caso de las autonómicas, a Junts pel Sí, bueno, porque es todavía donde toca, que algunos se han movido, algunos pocos muy pocos hacia el PP, algunos bastante pocos hacia Ciudadanos. Ahora me ciño mucho al elector característico de Convergencia y Unió, ¿no? Algunos se refugiaron en la fallida Unió, bastantes se fueron a la abstención. Este es un poco el retrato. Incluso algunos se fue al PSC, que era una manera de votar conservador sin tener el problema de conciencia de votar a Ciudadanos o al PP, que para un ex elector de Convergencia seguro que era un problema de conciencia. Bueno, pues eso, se irá viendo. A mí, aún recientemente, antes de que en las últimas elecciones, cuando todavía más era candidato, o sea, antes de que se tuviese que apartar, algún empresario importante de Barcelona todavía me decía: no, yo cada vez me cuesta más, pero todavía le seguiré votando, porque él creo que todavía me garantiza que las cosas no irán más allá de lo razonable. Bueno, pues esta creencia hay quien todavía la ha mantenido, ahora ya no creo que la mantenga, pero bueno, se irá viendo. El sistema político, Joan Culla ha escrito un libro muy interesante que lo he titulado El tsunami, sobre la evolución del sistema político catalán, de partidos, el sistema de partidos, y dice con razón que es imposible prever cómo será dentro de un par de años. Es imposible. Bueno, ahora todos pensamos que si hay elecciones a final de año, pues Esquerra Republicana completará el sorpaso y Junqueras será el presidente de la Generalitat, y tanto se piensa así que parece que Sáenz de Santa María ya lo ha comprado, ya se lo ha ganado como interlocutor. Pero él hoy ha dicho que no, ¿eh? Él ha dicho hoy en la radio que no... Cambian, las cosas cambian. Pero veremos, es posible, pero, y sería lo lógico, pero es tan precario y cambiante. ¿Qué pasaría? No, creo que no lo hará, pero ¿qué pasaría si Ada Colau hiciese el salto a las elecciones autonómicas? Pues probablemente se moverían muchas cosas, pero yo creo que no lo hará, creo que se seguirá como alcaldesa, pero bueno, todo es posible, ¿no? Pues todavía es difícil de saber por dónde se inclinará la burguesía clásica catalana, y la alta, y sobre todo la alta, que es la que tiene menos problemas en votar al PP si es necesario. Lo que sí es importante que se sepa, porque con estas cosas, porque hay mitos muy instalados, que la vieja doctrina semi-marxista de que el nacionalismo y el independentismo eran fenómenos propiciados por las burguesías locales de países con conciencia de nación sin Estado, por lo menos en el caso de Cataluña, nada de nada. Es decir, la élite económica empresarial no está por la independencia, así de sencillo. y lo puedo probar. Esto sí que no es una hipótesis, es una certeza. Sobre el tema de los personajes de una cierta dimensión, pues sí, a mí estas cosas siempre me queda la duda, siempre me da un poco de apuro decirlo, porque
me hace pensar que me he hecho mayor y que por tanto tengo melancolía pues del general de Gaulle, de Churchill, de Franklin Delano Roosevelt, de las grandes figuras que ahora nos parecen gigantes y probablemente tampoco eran para tirar cohetes, digamos, ¿no? Pero sí, yo siempre me pregunto en un caso como el de Cataluña, ¿qué hubiese hecho el general de Gaulle? Y solo tengo una certeza, que seguro que no hubiese hecho lo que ha hecho Rajoy. Mi opinión es que hubiese convocado un referéndum en Cataluña y lo habría ganado, pero es una hipótesis absoluta. Esto sí que es pura literatura, pura literatura ficción, pero sí, dicho de otro modo, creo que la peor manera, por mucha reputación que tenga, la peor manera de afrontar un problema es el inmovilismo. Porque el inmovilismo, a la larga, si el problema es de verdad, el inmovilismo resuelve los problemas superficiales. Si el problema es de verdad, el inmovilismo no ha resuelto nunca un problema de verdad. Al revés, lo necroniza. Y segundo, hay una cosa que yo no entiendo cómo nadie la dice y se da cuenta. La actitud de Rajoy con Cataluña a mí me transmite la sensación de que es un señor que ya da por hecho que Cataluña no es un territorio de su jurisdicción. Porque si la sintiera como un terreno de la España que él preside, pues haría lo que hace un político en estas circunstancias, que es ir a dar la batalla política para construir una mayoría política alternativa en Cataluña. Es que es de sentido común. Entonces, creo que transmite él mismo una sensación de que Cataluña, y bueno, claro, y cuando es otro territorio, ¿qué se hace a territorio apache? Se manda a la Guardia Republicana y a los tribunales. Bueno, ahora vendrá, la semana que viene a Cataluña a darnos algo de infraestructura, se ve que ha dicho. Lucía, por favor, las respuestas. Es verdad, antes mencioné lo de que la Constitución se podía reformar totalmente. Lo que comenta es totalmente cierto. El artículo 168, que es el al que habría que recurrir para reformar tanto la estructura territorial como toda la Constitución, realmente es una trampa. Hubo un primer borrador de la Constitución que se filtró a la prensa en 1977, donde no aparecía ese procedimiento. Eso se introdujo después en los debates parlamentarios. Lo que se quería era proteger a la monarquía. La UCD en aquel momento quería proteger a la monarquía y entonces, como era inconveniente introducir una cláusula que dijera la monarquía no se reforma, pues entonces introdujeron ese procedimiento. Realmente es tan gravoso que nunca se ha utilizado y yo me atrevería a vaticinar que nunca se va a utilizar. De hecho, si hubiese esa mayoría tan agravada de 2/3 en el Parlamento a favor de reformar la Constitución en el sentido que fuera, pero por ejemplo a favor de reformar la Constitución en un sentido favorable a la mayor, al referéndum o a la monarquía no, a lo que sea, pero bueno, en el caso de Cataluña, pues una mayoría favorable a la posibilidad de decidir incluso la secesión. En lo primero en lo que se pondrían de acuerdo, y eso estoy convencida, es en no utilizar el artículo 168, en utilizar el 167. Habría alguna manera de sortear eso, que se podría hacer. Se podría reformar el artículo 168 utilizando el 167, porque el artículo 168 entre sus contenidos que protege no está el mismo. Entonces, bueno, haciendo así una operación jurídica un poco... Sí, tendrían que poner siempre, al final la decisión recaería en el pueblo español y en los órganos de gobierno de España. Pero la cuestión es que, claro, reducir el asunto a que tenemos que reformar la Constitución, porque si no, no hay otra manera de hacer... El referéndum tiene encaje constitucional sin reformar la Constitución. Eso que dijo el presidente del Tribunal Constitucional es cierto. Otra cosa es que como presidente del Tribunal Constitucional votase diciendo que no, porque las últimas sentencias del Constitucional en este tema son que no, que el único referéndum que cabe para modificar cualquier cosa o para decidir cualquier cosa sobre la estructura territorial es el referéndum de reforma constitucional. Eso es lo que ha dicho el Constitucional oficialmente.
tomando un café admite el consultivo por delegación del gobierno español, nada más que esto. Consultivo. No. Ni siquiera en las últimas sentencias, en la sentencia del 2014, 42-2014, ahí sí, pero en las últimas, en la del decreto de convocatoria del referéndum y en la de la ley de consultas catalana, ha dicho que no, ha vuelto a la sentencia del 2008 del referéndum vasco, y ahí dice que el único que cabe es ese. Cabría el encaje constitucional de ese referéndum consultivo, pues vía delegación a través del artículo 152 o a través del artículo 92. El Parlamento catalán lo solicitó y el Parlamento español lo denegó, pero lo podía haber concedido, y ahí se hubiese hecho el referéndum sin ningún problema. Sobre los personajes con altura de miras y la falta de esos personajes, solo un comentario muy breve. A mi modo de ver, esa no es la manera de hacer política, y si una cosa nos enseña el 15M es que la política la hacemos todos, o sea, los ciudadanos. La implicación política tiene que ser algo constante, y si queremos otra política, si queremos otro régimen, es uno que lo construyamos nosotros, no uno que nos lo den grandes hombres que deciden por nosotros porque saben más de cuestiones de Estado. Simplemente eso. Sobre todo si son hombres. Muchas gracias. Sí. Les invito a la siguiente sesión, que será la última del Estado del Estado, y tomando el ejemplo que has puesto del 15M, de hecho tendremos aquí al señor Monedero, y también tendremos a Ana Arqué, que para quien no la conozcan es una activista catalana que se encargó de las primeras mesas de referéndum que se hicieron en Premià y en Arenys. Así que, y es el 19 de abril, o sea, saltamos creo que 3 semanas, porque hay Semana Santa, me parece, en medio o así. Así que les invito a todos, si no pueden venir, lo pueden ver por streaming. A ustedes les veré aquí la próxima sesión, y bueno, un aplauso para los invitados. Muchas gracias.